aplicación y como de fondo, por ejemplo, tenía la aplicación un machine learning que nos podía devolver un resultado a partir del, por ejemplo, del electrocardiograma y Exacto. transformar en conocimiento. Ese ejemplo estuvo bueno, junto con el de Netflix también, la Ajá, forma en cómo recolecta la información o las costumbres, entre comillas, que tienen los usuarios para recomendaciones en los carruseles. Eso también está bueno. exacto. Sí, sí, sí. Eh, son la nueva generación, pienso yo, de desarrollos de software, ¿no? Que se están imponiendo y que están siendo cada vez más requeridos, este, digamos, a nivel de desarrollos, justamente en los distintos ámbitos, ¿no? Y lo estamos viendo en diversas aplicaciones, como estos nuevos tipos de software que toman decisiones prácticamente por ellos mismos, de manera autónoma, ¿sí? Que van mucho más allá del clásico sistema transaccional que hace altas, bajas y modificaciones, digamos. Yo creo que una primera forma para verlo de nosotros, digamos, desde la carrera, desde los informáticos, es decir, bueno, ustedes venían viendo sistemas que, digamos, los fundamentos de cómo se diseñan y cómo se construyen sistemas que sirven para hacer transacciones, digamos, para registrar datos, para almacenarlos esos datos y después recuperarlos para en algún momento mostrarlos o hacer algún reporte de esos datos. La minería de datos, el machine learning, como decías, apunta a tomar esos datos, pero darle otra utilidad, ¿no? Hacer otro uso de esos datos. Este es el ejemplo que vos decías, bueno, recolecta datos, hasta acá vendría a ser, digamos, cómo lo capturo los datos, cómo los almaceno y cómo los represento, vendría a ser un sistema transaccional, si ustedes quieren, este, clásico. Pero se agrega una instancia más, ¿sí? Que es justamente de comparar ese caso con, con conocimiento que ya el algoritmo haya descubierto, haya generado, ¿sí? Para hacer, en este caso así, una especie de diagnóstico, lanzar una alerta, digamos, automática, ¿sí? Lo mismo, digamos, un ejemplo similar puede ser cuando de todos los sistemas que registran, por ejemplo, compras con tarjetas de crédito, compras o en plataformas como Mercado Libre, ¿sí? En donde nosotros vamos desarrollando un patrón, es como si tenemos nuestro electrocardiograma de un comportamiento clásico que tenemos, ¿sí? Aunque no lo, digamos, no lo hagamos explícito, ¿sí? Nuestro comportamiento, nuestras búsquedas, nuestras compras, los medios de pago que usamos siempre van generando así lo que se le llama una huella, un rastro digital, ¿sí? De que, bueno, ha surgido en estos últimos años la posibilidad de analizarlos y de tomar decisiones en base a ellos, ¿no? De esto que decías de Mercado Libre, que también, perdón, de Netflix, que planteas vos el ejemplo, de cómo hace las recomendaciones. Bueno, algo similar es cómo hace recomendaciones Mercado Libre también, por ejemplo, en base a nuestras búsquedas o plataformas como Dafiti o lo que ustedes imaginen de e-commerce, que bueno, van a ir apareciendo productos que nos van recomendando en base a lo que nosotros estemos visitando, digamos, diariamente o cada vez que ingresamos a esa plataforma. Lo mismo que Facebook, con el tema de qué publicidad. Hoy Facebook, digamos, eh, si bien, digamos, se planteó inicialmente como una red social para comunicar personas, hoy Facebook es una de las, yo no sé si la mayor plataforma de publicidad del mundo, ¿no? El alcance global. O sea, ¿para qué sirve Facebook si nosotros, desde el punto de vista del usuario, decimos, ah, bueno, Facebook sirve para contactarme, comunicarme con mis amigos o para tener acceso a participar de grupos o comunidades, ¿sí? Silvani le analizan cómo lo entienden los dueños, los accionistas los que trabajan en Facebook,
van a ver que es una gran plataforma de publicidad. Instagram también tiene mucha publicidad. Exacto, sí, sí, sí. De manera imperceptible, digamos, ¿dónde está el secreto de todo eso? Que no parezca una publicidad, que tratemos de no darnos cuenta de que es una publicidad. Empezó Google con el tema de que en los mails, al costadito, más o menos con las mismas letras, sin imágenes, sin nada, pero empezaban a aparecer mensajes que eran en realidad publicidades. Bueno, eso se trasladó después a que con en la misma apariencia, digamos, en la misma interfaz, aparezcan publicidad, ¿no? Como si fuera un post de alguna persona, pero en realidad es un post, digamos, una publicación, digamos, publicitaria. Bien, Exacto, bien. Bueno, entonces, la idea en esta materia es que conozcamos cuáles son los algoritmos, algunos de los algoritmos, los más clásicos, que permiten hacer ese tipo de cosas, ¿no? La idea es que con esta materia ustedes digan, bueno, tengo una noción de cómo se puede llegar a generar ese tipo de aplicación, es decir, hacer un sistema que encuentre, analice datos y encuentre relaciones útiles o conocimiento útil a partir de él, ¿no? Para utilizarlo con un objetivo en concreto, que puede ser, que se lo engloba, digamos, como para la toma de la decisión. Digamos, puede ser, la decisión es recomendar un cierto producto o no, mandar una alerta o no, por posible fraude, digo, o por, también, por ejemplo, el monitoreo de redes informáticas, también se está utilizando mucho algoritmos de inteligencia artificial que lancen una alerta automática cuando empiece a haber algún tráfico en esa red que sea inusual o que sea potencialmente peligroso, digamos, para estar siendo atacado, digamos, ¿no? Para algún tipo de amenaza informática que le estén, bueno, tratando de, o hacer un ataque para que dejarlo fuera de servicio, o estén tratando de ingresar a la base de datos por fuerza bruta. Bueno, hay las distintas amenazas, digamos, en cuanto a la seguridad informática, que se pueden monitorear también a través de este tipo de este, técnicas, ¿no? Entonces, más que nada son algoritmos, van a ver que son, así como tenían el algoritmo para ordenar una lista de elementos de menor a mayor, acá también hay distintos algoritmos para distintas finalidades. Entonces, la idea es ir conociendo lo que esos algoritmos, la lógica del algoritmo, cómo funciona, porque si uno entiende la lógica, después puede hasta generar variantes o combinaciones de esos algoritmos, ¿sí? Bueno, y ponerlos en práctica, hacer ejemplificaciones prácticas de eso. Bien, bueno, muy bien, entonces el, el resumen, digamos, de lo que es la charla. No sé si Noelia quería agregar algo. Me fijo si se agregó. Sí, yo también lo vi y también veía el tema de los ejemplos que tenía y relacionado con las materias que ya veníamos dentro de la gestión del conocimiento y después la materia que tuvimos, la segunda. Sí, también vi lo de los ejemplos que daba con el tema del aprendizaje, el inductivo, Mm, con cómo hacía con el tema de la pulsera también, con lo del electrocardiograma. Bueno, ahí veía todo lo que como que se va, hemos visto en gestión del conocimiento, que primero tenemos el conocimiento, tenemos todos los datos, pero bueno, si no le aplicamos como el embudo del conocimiento, es como que los datos van a estar ahí. Sí, lo vi el video, me gustó mucho los ejemplos y la forma de explicación, bueno, que por ahí muchas cosas que no tenía claras me quedaron más claras. bien, Pero bien, sí, bien. sí, sí lo vi. Bueno, bueno, bien. Eso que decís, Noelia, ahí hay una parte central en lo que dijiste vos, que era el tema de el aprendizaje inductivo que se habla ahí, ¿no? Bueno, estos algoritmos, Sí. el secreto, digamos, de estos algoritmos es ese aprendizaje inductivo, esto que estamos viendo acá. Esto de que es como el primer aprendizaje que hacemos también nosotros cuando somos niños, que es
aprender a partir de ejemplos, ¿no? Es un aprendizaje, es una forma de aprendizaje que, bueno, se mantiene a lo largo del tiempo. Yo creo que es el primer tipo de aprendizaje que llevamos a cabo, ¿sí? Y después está el aprendizaje deductivo, que es algo que ustedes han podido vivenciar, digamos, en todo el sistema educativo, en el que también se va en el deductivo, se va de lo general a lo particular, ¿no? Les han enseñado fórmulas y ecuaciones y técnicas que después se pueden aplicar a distintos casos particulares. Digamos, ese sería el camino inverso, ahí vamos al revés, ¿no es cierto? Primero nos enseñan la regla general y después la aplicamos, ¿sí? Entonces, en geometría estamos ahora enseñando cómo se hace el producto escalar entre vectores, ¿sí? Entonces, enseñamos el método, enseñamos la regla general, y después eso, uno al aprender la regla general, se supone que después es capaz de trasladar o aplicar ese conocimiento a casos particulares, ¿no? En el caso de las máquinas, en el caso de las computadoras, el camino que se elige en este caso es el aprendizaje inductivo. Por lo menos los algoritmos que vamos a ver nosotros tienen esa estrategia, ¿sí? Es esa la estrategia a seguir, el aprendizaje inductivo. A partir de los datos, producir, digamos, obtener una regla general, ¿sí? Es esto que les decía, entonces, tener un algoritmo, una máquina que analice, primero, que tenga almacenado muchos datos y los analice, y después aprenda a distinguir entre, acá tienen los ejemplos arriba, aprenda a distinguir entre lo que es la curva, digamos, la gráfica de un electrocardiograma normal y lo que es la gráfica de un electrocardiograma de alguien que tiene un infarto. Entonces, aprende a distinguir la diferencia, ¿sí? Así es como se utiliza este tipo, así es como funciona, digamos, la lógica de la mayoría de estos algoritmos. Y eso para plantear por ahí una primera diferencia con lo que decías ahí, Noelia, de lo que vieron en materias anteriores, ¿sí? En las materias anteriores, estoy pensando, bueno, en la de inteligencia de negocios, que es la electiva anterior a esta, ahí las búsquedas las hacen, o sea, las consultas, qué es lo que quieren buscar en los datos, lo plantea el mismo usuario. Es decir, bueno, yo quiero un reporte de las ventas entre tal fecha y tal fecha, ¿sí? En tal sucursal, ordenando, digamos, de mayor a menor por el producto, por las ventas de productos. Entonces, ahí hay una participación, digamos, del usuario diciendo explícitamente qué es lo que quiero encontrar en los datos, ¿sí? Acá, una diferencia con la minería de datos es que acá dejamos a que el algoritmo, a través de la lógica que tiene ese mismo algoritmo, descubra, ¿sí? Por sí solo las relaciones o las características más importantes que pueda haber en esos datos, ¿sí? Entonces también ver que hay un nivel de automatización un poquito mayor. Claro, busca descubrir patrones, sería que no, profe. Exacto, busca descubrir los patrones, sin especificar mucho. En general, nosotros al principio no especificamos puntualmente qué es lo que queremos encontrar, sino que decimos, bueno, sospechamos que hay algo en esos datos, ¿sí? Y le aplicamos algoritmos para que nos digan qué es lo que puede haber de interesante, de patrones. Cuando hablamos de patrones, de regularidad, o sea, de casos frecuentes, háganse la idea de que decir, bueno, ahí se descubre de que resulta que tal serie de Netflix se ve más en un determinado horario del día, ¿sí? Y se la ve más en los celulares que, por ejemplo, en el televisor, ¿sí? Entonces, en base a eso que descubre el algoritmo, ¿sí? Va a empezar, entonces, si llega a determinada hora del día, empieza a recomendar a los que acceden a través de celular, les empieza a recomendar a determinada serie, por ejemplo, ¿sí? Bueno, yo quería mostrarle acá, bueno, esto, entonces,
para contextualizarlo un poquito con esto que les decía recién de la inteligencia de negocio, que es la que vieron ustedes, ¿sí? Toda esta disciplina va cambiando de nombre, pero últimamente, digamos, el término que se le da para resumir a todas estas formas de analizar datos, porque estas serían disciplinas dentro de la informática para analizar datos, se le da el nombre de ciencia de datos, como al conjunto, ¿no? Y ahí podemos distinguir a la inteligencia de negocios, que ustedes vieron, que ya en la materia anterior, la minería de datos, que es lo que estamos empezando a conversar ahora, y después hay una rama especial también que es el Big Data, ¿sí? Que tiene sus particularidades, que yo también ahí en la charla lo planteo, que tiene sus particularidades, ¿no? Ya dejamos de tener los datos que tenemos que analizar no están en una única tabla, en un servidor o en nuestra computadora, o no pertenecen a una sola organización, sino que provienen de distintas fuentes, están distribuidos, están en distintos formatos, ¿sí? Entonces, es un análisis de datos mucho más complejo por esas características, ¿no? El volumen, la variedad, también la velocidad en la que se generan datos. Bueno, el Big Data es, digamos, nosotros no lo tratamos en esta materia, no vemos las características puntuales del Big Data, toda esa cuestión de cómo hacer la captura de los datos, que quizás por ahí en Business Intelligence algo han visto, cómo tienen que hacer la captura de los datos, seleccionar qué datos van a tomar, ¿sí? Eso creo que se llama la ingesta de datos ahí, ¿sí? Que tenemos, bueno, hay software específico que permite hacer la ingesta de datos. Decimos, yo quiero captar qué es lo que se dice en Twitter o en Instagram de mi negocio, pero también tengo que ver tengo que tomar el precio del dólar que está publicado en otra página, ¿sí? Más los datos por ahí internos que pueda tener la organización, más datos de proveedores, por ejemplo. Entonces ahí se vuelve una situación en la que hay que capturar datos de distintas fuentes, ¿sí? Y bueno, y para eso hay software lo- que permite hacer ese tipo de ingesta de datos, se llama, para después, sí, una vez que uno los tiene, poder analizarlos. Entonces, esa parte de la captura y la selección de datos no la vemos, digamos, en lo que es el Big Data, pero sí después comparte con la minería de datos, comparte los algoritmos que utilizan para analizar los datos, ¿sí? Que es justamente lo que vamos a ver principalmente en la materia. Lo que quiero que vayamos viendo son los algoritmos. Entender primero el proceso de cómo se realiza este tipo de tarea y después ir conociendo algoritmos y algunas herramientas con las cuales de manera simple lo podemos poner en práctica, ¿no? Para que ustedes también tengan la experiencia de la realización de alguna práctica, digamos, a pequeña escala, aunque sea, pero ya con eso entendiendo los fundamentos y cómo se utilizan las distintas herramientas. Yo les voy a comentar, bueno, esto de la charla creo que lo vamos a volver a ver, el tema a esta diapositiva me interesaba, que es la de, bueno, plantear la diferencia con esta, para terminar de cerrar, digamos, la idea de qué es lo que vamos a ver en la materia. Ustedes vieron, por ejemplo, en Business Intelligence, ¿no? Es una forma de analizar datos. Bueno, ¿cómo funciona el Business Intelligence? ¿Para qué sirve? ¿Para qué se lo aplica? Y bueno, en general, para analizar datos que ya sucedieron, ¿sí? Digamos, para a generar informes con datos ya registrados, datos pasados, generar informes o reportes, ¿sí? Para describir, por ejemplo, qué es lo que sucedió, ¿sí? Digamos, qué productos, cómo fueron las ventas, por ejemplo, ¿sí?
y con esa información también hacer un tipo de análisis diagnóstico. O sea, es el primero que les dije, un análisis descriptivo de los datos, ¿sí? A los datos se los puede analizar para hacer descripciones, o sea, qué es lo que pasó. Ahora, estaría después el análisis diagnóstico, que es utilizar estas herramientas para explicar por qué sucedió, ¿sí? Tratar de buscar causas ahí de lo que motivaron lo que estamos viendo que en los datos pasados que sucedió, ¿sí? Entonces, para tratar de explicar los motivos. Esto es decir, bueno, se vendió menos porque se aumentó el precio o porque se abrió una sucursal de la competencia o porque la calle estuvo cortada, ¿sí? O porque hubo, por ejemplo, como ahora, que hay restricciones, digamos, en cuanto al horario o la cantidad de personas que puede haber en el local. Digamos, el Business Intelligence me puede juntar esa información para tratar de darme un diagnóstico por qué sucedió algo, ¿sí? En cambio, la minería de datos apunta más bien a tomar los datos que ya tenemos registrados, ya datos que sucedieron, pero para hacer un diagnóstico o un análisis de datos, en primer lugar, puede ser predictivo, o sea, para hacer un pronóstico, ¿sí? Un pronóstico de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? En esto yo creo que ahí pongo el ejemplo siempre de Netflix, es decir, bueno, en base a lo que ya vio una persona y que otros usuarios también vieron, que son usuarios que son parecidos, digamos, en cuanto a los gustos de las series o las películas que ven, entonces puedo hacer la predicción de qué es lo siguiente que le gustaría ver o con qué otra serie o película podría continuar ese usuario, ese cliente en la plataforma, ¿sí? Lo mismo que las plataformas de e-commerce, ¿sí? Lo más conocido por nosotros o lo que más usamos es Mercado Libre, que también en base a un producto, es decir, bueno, empiezan a aparecer las recomendaciones, ¿sí? O nos empiezan a llegar al mail también el producto que vimos y otros, ¿sí? Y otros que no vimos nosotros, pero que el algoritmo ya estuvo haciendo la predicción de que esos videos nos pueden llegar a gustar. Bueno, también está, y ahora que me acuerdo, YouTube. YouTube también trabaja de esa manera. Digamos, estamos viendo un video, me van apareciendo recomendaciones de otros videos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Está haciendo un análisis predictivo de los datos. Está proponiendo nuevos productos, cualquiera sea la plataforma que estemos usando, nuevos productos que me pueden resultar interesantes, ¿sí? Entonces van proponiendo qué otra cosa, el siguiente paso, digamos, en la plataforma. Lo mismo que Facebook bueno, yo hablo de Facebook porque ya no soy del Instagram, pero no lo conozco bien a Instagram, pero al ser de los mismos dueños, creo que están aplicando los mismos algoritmos, que es el tema de las recomendaciones, las publicaciones, las historias que les muestran, ¿no? Ahí atrás, ahí hubo un algoritmo y ahí siempre en YouTube ahora dicen, bueno, hagan esto para vencer al algoritmo, tienen que darle me gusta, tienen que comentar, bueno, porque esos son los parámetros con los que trabaja, digamos, el algoritmo de recomendación, ¿sí? Y después tenemos análisis prescriptivo. Esto no está todavía tan, a ver, yo por lo menos no conozco de casos en los que se pueda hacer esto. El prescriptivo es cómo hacer que algo suceda, o sea, cómo hacer que un cliente vaya a mi local, cómo hacer que vaya a mi Instagram, a mi Facebook. En eso el algoritmo también creo que están funcionando de esa manera. Déjenme plantearles este ejemplo, a ver si, si, si queda claro. Cuando uno va a contratar, por ejemplo, la publicidad para Facebook, le dice, bueno, suba distintas versiones de la publicidad, con distintas imágenes, distintos fondos, distinta letra, ¿sí?
Y el algoritmo después empieza a decidir primero, a qué persona le va a mostrar esa publicidad y después cuál de las variantes de la publicidad le va a gustar, le va a mostrar. Digamos, haga una publicidad donde tenga una imagen fija, o haga una publicidad que tenga video, o haga una publicidad que tenga como si fuera un carrusel, ¿sí? Y después lo que decide el algoritmo es a qué persona, qué tipo de publicidad les muestra, porque hay personas a las que se enganchan más o se detienen más, digamos, viendo una publicidad que sea con una imagen fija, y otros que les gusta ver todo lo que sea consumir, lo que sea video dentro de la red social, ¿sí? O a los otros que les gusta hacer, digamos, del carrusel. Entonces, el algoritmo va a decidir cómo va a ser la mejor manera para hacer que, de última, el objetivo es siempre que el cliente vea la publicidad y que después se concrete, digamos, una compra, ¿no? Pues, Por ejemplo, profe, Instagram tiene la posibilidad de que te cambies a cuenta profesional y cuando uno sube una historia o publica o hace un post, te da la opción de promocionarla y a la gente que está cercana a tu ubicación, dentro de un rango, creo que son de 50 o 100 kilómetros, es común que le pueda llegar a salir tu post o la misma historia que publicaste y te dan estadística a partir de eso. De cuánta exacto. gente pudo ingresar a tu perfil, por ejemplo. Tu perfil. Bien, entonces ahí el algoritmo decide a quién le va a mostrar en función de la ubicación que esté esa persona en ese momento, ¿sí? Eso es, Sí, está bueno, ese ejemplo. Es un ejemplo justamente de esto, de que decidir en base a ciertos datos, en este caso hay ubicación geográfica o lugar donde vive o donde trabaja, se puede mostrar, es cierto, sí, así funciona. Sí, creo que en lo que es toda la publicidad, ya sea de Facebook, Instagram, YouTube, van a ver que está ahí, digamos, el corazón de esas plataformas son estos tipos de algoritmos, los de la minería de datos, o a veces también más específicamente llamándole los algoritmos de machine learning, como ver, o de aprendizaje automático. Pero son empresas que, digamos, su ventaja competitiva es el cuán potentes sean y cuán ajustados estén los algoritmos para este tipo de, de situaciones, más que nada de recomendaciones, ¿sí? Entonces va a buscar cómo hacer, el análisis prescriptivo busca cómo hacer que suceda algo, que demos clic, supónganse, en alguna publicación, como decía, ¿sí? Por ejemplo, también Netflix lo que hace es la imagen, digamos, publicitaria de alguna serie, no todas es la misma, digamos, porque hay gente, por ejemplo, si hay una serie y el usuario es mujer, entonces le va a mostrar, por ejemplo, la foto del personaje masculino en esa serie, ¿sí? En cambio, a mí, por ejemplo, siempre me muestra, si está Sandra Bullock, me va a mostrar a Sandra Bullock. Me parece que ya descubrió, digamos, que soy fanático y soy seguidor de cualquier cosa donde esté Sandra Bullock. Entonces, dependiendo también de las características del usuario, de los gustos y de los datos que tengas registrados, digamos, de ese usuario, va a ser también el que va a decidir de cuál es la mejor manera de lograr que suceda algo, que yo me enganche con esa serie, que le preste atención a alguna serie, ¿sí? O de avisarme de que hay hay una serie o una película, por ejemplo, con Sandra Bullock. Lamentablemente, últimamente no está haciendo mucho, pero bueno, tienen, a ver, un caso particular, paradigmático de Netflix con esto de así de un actor que genera que los usuarios lo vean, es, por ejemplo, con Adam Sandler, ¿sí? Descubrieron que las películas de Adam Sandler tienen, este actor cómico, tienen mucho éxito en la plataforma, a pesar de que tengan malas críticas, digamos, todo lo que hagan, la mayoría de las cosas que hace Adam Sandler tiene malas críticas por los especialistas, descubrieron que en Netflix la ve muchísima gente, entonces, por eso es que
lo contratan y ahora, por ejemplo, hace cosas específicas para Netflix, ¿no? Entonces Netflix decide en base a estos datos, qué actores va a contratar para la película, cuál va a ser más o menos el guión, porque también se descubre qué tipo de historias son las que la gente se engancha, ¿sí? Entonces van a ver qué hacen, y hacen para distintos grupos de usuarios, ¿sí? No solo van a hacer películas con Adam Sandler, sino que van a hacer películas o series, por ejemplo, descubrieron que con el tema de la Casa de Papel, y entonces ahora hacen con los actores de Casa de Papel, hacen otras historias, otras series, pero con algunas variantes, pero más o menos decidiendo en base a la historia, digamos, el guión, la base del guión, se decide en base a lo que se estuvo viendo por parte del usuario, lo que más les gustó. Así que eso se conoce como data driven, o sea, todo decidido a partir de los datos, ¿no? Entonces, por eso es tan importante para ellos tener datos de lo que los usuarios hacen, ¿sí? Para en base a eso tomar decisiones. Entonces, la minería de datos es para tomar decisiones a futuro de qué es lo que quiero que ocurra, o sea, hacer un pronóstico de qué es lo que puede llegar a pasar, ¿sí? Y también hacer ese análisis prescriptivo de cómo hacer que suceda algo, ¿sí? Entonces ahí estaría, yo creo, la diferencia como entre lo que es el Business Intelligence y lo que es la minería de datos, ¿no? Entonces acá yo había puesto así, es como que el Business Intelligence mira más hacia el pasado y apunta más a la optimización del organizacional, a la optimización del negocio. Es decir, bueno, ¿cómo tengo que hacer para vender más? ¿Cómo tengo que hacer para obtener más ganancias? ¿Cómo tengo que hacer para que los empleados sean más productivos? ¿Sí? Entonces el Business Intelligence, o para que las fábricas o las máquinas de la fábrica sean más productivas, ¿sí? Busca la eficiencia, digamos, adentro de la organización. Para eso sirve el Business Intelligence y es una herramienta muy poderosa, pero que, como les digo, mira más hacia el pasado, a ver qué es lo que estuvo pasando, qué es lo que sucedió, y mira más hacia dentro de la organización, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando dentro de la organización? Y la minería de datos está orientada mucho más hacia qué le puedo ofrecer al cliente, ¿sí? Estar pensando eso, qué nuevo producto, qué nuevo servicio, qué nuevo video, qué nuevo post, qué nueva canción, por ejemplo, en Spotify, le puedo ofrecer al cliente que le vaya a gustar, ¿sí? Yo le había puesto ahí para hacer la diferencia, el Business Intelligence analiza los datos del negocio, ¿sí? En cambio, la minería de datos está en el negocio de los datos, digamos, cómo a partir de analizar datos voy a obtener mayores ganancias, ¿sí? Eso sería, es el negocio de los datos. Por eso es que lo más valioso que tiene Facebook, que tiene Instagram, son los datos de los usuarios. Eso es lo más valioso. No son los servidores, no son la plataforma en sí, sino que lo más valioso son los datos que los mismos usuarios le brindan a la empresa, ¿sí? Y digamos, y se los damos de manera gratuita. Ese es otro de los temas que podemos llegar a tratar, de decir, bueno, ¿por qué todas esas aplicaciones en teoría son gratuitas, digamos, ¿no? Si son tan buenas, tan poderosas, y con tanto éxito, digamos, porque son millones de usuarios en todo el mundo, y es porque justamente son gratis porque en realidad estamos pagando con nuestros datos, con nuestras fotos, con lo que escribimos, con nuestras reacciones, ahí, todo eso es con las publicaciones que visitamos, con lo que compramos en la plataforma, estamos brindándole datos que le permiten a este negocio seguir generando todavía mayores ventas, digamos, publicitarias.
No sé si alguien quiere decir algo. De mi parte, estamos bien. Ah, bien, no, pensé que quería hablar. Igual está el micrófono abierto para que vayan haciendo las votaciones, ¿no? La idea con esto también, cuando es presencial, es también así bastante participativa, digamos, ustedes ya están casi por recibirse de ingenieros, ya somos prácticamente colegas. La idea con estas materias es que eh, sean participativas, ¿no? Y ustedes, por supuesto, en estas temáticas pueden aportar mucho más que yo, porque, bueno, se manejan mucho más con, como les decía, las redes sociales o las distintas plataformas que utilizan a diario. La idea es ver que todas esas plataformas están utilizando, perdón, que deje de compartir pantalla. Vuelvo a compartir pantalla. Están utilizando estos algoritmos. Entonces, como para terminar de presentar la materia, decir, bueno, son algoritmos que nos sirven para hacer esta nueva generación de software, ¿sí? En la minería de datos hoy en día es lo que hace un tiempo fue decir, bueno, hay que saber sí o sí programación web. Digamos, venimos de una época en que hacíamos sistemas que eran aislados, digamos, que funcionaban en una máquina que instalábamos o tenían a lo sumo estructura cliente-servidor, pero no mucho más que eso. Después apareció en los 2000 todo el tema de 2000, 2010, hacer lo que sean sistemas web, ahora últimamente aplicaciones web, Aplicaciones. aplicaciones para celulares, eso ya es otra etapa más, y bueno, el conocimiento de este tipo de técnicas es lo que venía, digamos, el nuevo requisito muchas veces para la cuestión laboral, ¿no? Yo creo que ahí en la charla lo hablaba al tema de esto, de los distintos roles laborales que hay alrededor de esta temática, ¿sí? Está lo que es el científico de datos, o el ingeniero de datos, o el analista de datos. Y bueno, en las ofertas laborales para el mercado al que ustedes van a salir, van a ver que muchas de las posibilidades laborales van a estar en esta temática. Así que, bueno, veamos qué es lo que podemos dar como una base en esta materia, una introducción, como para que después ustedes, si les interesa el tema, lo sigan, lo sigan profundizando, ¿no? Entonces, bueno, decirles eso es una especialización dentro ya de la informática, de la ciencia informática, que es bastante demandada y que es bastante bien remunerada también, ¿sí? Y Sí, que es a nivel mundial. ahí, profe, yo uso LinkedIn, no sé si me escuchó. ¿Sí? La verdad que ahí buscan muchísimos perfiles del área IT y de todo tipo de perfiles. No solo de desarrollador, sino de lo que sea, Exacto. pero todo lo que es IT buscan mucho. Exacto, sí. Otra rama es por ejemplo, lo de seguridad informática también está muy demandado, ¿sí? Porque también se ha vuelto, digamos, hay que ser expertos ya en temas de seguridad informática. No podemos ir nosotros con una materia a decir, bueno, no, yo sé de redes y de seguridad, sino que realmente hay estas especializaciones, ¿sí? En esa área y también al ser, digamos, un ecosistema ahora totalmente descentralizado, ¿sí? Bueno, hay que proveer de seguridad a todos los datos y los sistemas que tengamos funcionando. Entonces, Y con la posibilidad de hacer home office hoy en día. hoy en día home office y el trabajo freelance. Ahí justo Sí, estaba viendo una nota ayer, anteayer, de justamente de acá de empresas de Argentina, de las grandes de Argentina, en cuanto a software. No sé si hablaba alguien de Globant ahí, o de qué empresa era el que le hacía la nota, y decía que, bueno,
no pueden competir con el tema de los trabajos freelance hacia el exterior, digamos, les está costando conseguir a informáticos acá en Argentina que trabajen para ellos porque prefieren cobrar en dólares o en criptomonedas o en lo que sea, en alguna forma en la que puedan cobrar, digamos, el trabajo realizado afuera. Y no sé, hablaba, pero de un trabajo, de trabajos de que pueden llevar 3 o 4 días, ¿sí? Y que están más o menos en 1.500, $1.800, ¿sí? Eso es los montos, digamos, que están manejando. Eh, Así que bueno, es como decía, sí, hoy se venía ya desarrollando, yo creo, en el tema del trabajo freelance, existía ese tema de poder trabajar desde acá, desde su casa, para una empresa del país o del exterior, pero sí, con esta pandemia eso se generalizó, se masificó y creo que toda esa todos estos cambios, digamos, no tienen vuelta atrás, ¿sí? Yo creo que se van a continuar acrecentando, digamos, las posibilidades del trabajo freelance, ¿sí? Cada vez Sí. más van a poder apuntar a que su mercado no es, digamos, a ver qué trabajo consigo acá en Catamarca, ¿sí? Sino que realmente hoy el mercado laboral es el mundo, entonces hay que entenderlo de esa manera, ¿no? Y apuntar a prepararse y, como decís vos, ver en LinkedIn qué están pidiendo, ¿sí? Qué perfiles están pidiendo, entonces ya ir uno preparándose, ir haciendo antecedentes, primero capacitándose y después ir haciendo antecedentes en algún área, porque eso también cuenta mucho, digamos, por ahí la experiencia previa que puedan tener, ¿sí? Así que bueno, es importante ir viendo ya ese aspecto. Como les digo, ustedes que están tan próximos a egresar, es importante que vayan teniéndolo en cuenta. Sí, incluso empresas grandes como Globan o Mercado Libre sacan programas de bootcamp donde ellos mismos los entrenan a chicos que recién están empezando para que, bueno, después los van ubicando en sus diferentes equipos. Exacto. Sí, 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 sí. Y está bueno anotarse, participar de eso, ¿no? No tener el miedo o limitarse uno mismo, como decís vos, porque en realidad mucho de la formación te la brindan ellos, ¿sí? Sí, está muy bueno. Sí, así que bueno, por eso a eso iba con decirles y animarlos a que cuando se reciban o desde ahora ya vayan viendo que su mercado laboral es el mundo entero, ¿sí? Quizás para trabajar al exterior hay que reforzar un poquito el tema del idioma, ¿sí? Pero bueno, eso también decir, bueno, esto es una decisión estratégica, empiezo desde ahora ya también viendo algo de mejorar el inglés, si es que noto que hay alguna. Sí, esto lo comentaba porque creo, no sé si se la había escrito por el mail. Yo actualmente estoy trabajando en Mercado Libre justamente e Ajá, hice lo que son el bootcamp que me ofrecieron ellos y la verdad que sí. estuvo muy bueno y ellos Mira. básicamente te enseñan cómo llevan trabajando y luego te unís a uno de los equipos. Bien, bien, bien. ¿Y ese Eso bootcamp fue virtual o tuviste que viajar a algún? yo estoy para la sede de San Luis, pero hoy en día todo es home office, todo lo hicimos virtual. Todo lo hiciste virtual. O sea que desde tu casa Sí, vos pudiste, digamos, participar de eso. Qué bueno. claro, Bien, sí. perfecto. Y ahí en el Mercado Libre estás para la parte de esto De desarrollo. de O sea, mi, desarrollo. mi cargo es de analista y desarrollo de software. Perfecto. Buenísimo, buenísimo esa experiencia entonces. Eso te va a servir porque después lo que estoy viendo yo es que digamos, va saltando de empresa en empresa, desde el mismo LinkedIn, te van a empezar a llegar ofertas de otras empresas, porque como vieron que ya tenés una Sí, experiencia, justamente lo de Mercado Libre me llegó por LinkedIn. claro. Bueno, pero ahora te van a empezar a buscar, digamos, desde otras empresas, va a haber tanto Sí, de sí, estadística, suelen llegar. así que ya es un camino iniciado que estoy viendo que, bueno, las nuevas generaciones, las nuevas camadas, digamos, de informáticos están
trabajando de esa manera. Esa es la carrera que se hace, ¿no? Por ahí uno hace unos años se recibía y lo que buscaba era un trabajo que sea para toda la vida, ¿sí? Estar en un mismo lugar hasta muchos años o preferentemente hasta que se jubile. Hoy, para ustedes, la realidad va a ser de un constante crecimiento en la carrera laboral, porque siempre te vas a ir a un trabajo mejor, o ya sea más desafiante, mejor remunerado, ¿sí? Con más renombre, y de ahí vas saltando, digamos, de de un trabajo en otro, y crecimiento en que vas a ir aprendiendo de diferentes cosas. Hoy, digamos, estás haciendo desarrollo de software, pero te vas a ver que después te van a ir surgiendo posibilidades de ir variando levemente, digamos. Sí, incluso la misma empresa te va llevando, por ejemplo, al área del management para que en un futuro vos seas el próximo, por ejemplo, líder técnico, manager del equipo y otros sean los desarrolladores y así va creciendo como cada vez más grande. Entonces, Bueno. esa es la idea Sí, que sí, tienen sí. ellos. No, y está diversificado, después te llevan para que te vayas a sedes en otros países que ellos tienen. Sí, A mí me ha tocado ir estos años, 2018, 2019, estuve yendo invitado por la Universidad de Colombia, y bueno, estuve dando charlas ahí en Colombia, y en esos eventos había, por ejemplo, gente de Oracle, gente de Globant, este, bueno, eran argentinos que están liderando, digamos, ahí equipos ahí en esas sedes, porque, bueno, van también a formar y a fortalecer el desarrollo en los otros países en los que están trabajando. Y bueno, hay argentinos por todos lados, así que eso también es una muy linda posibilidad. Así que, bueno, te felicito entonces y, gracias. y bueno, y espero que esto seguramente vos lo comentás con tus compañeros y bueno, que sirva para que se animen otros más, ¿sí? Para que también, Sí, es posible. Yo hasta exacto, antes de hacer bootcamp tenía 6 meses de experiencia en otra empresa para Córdoba y se puede, o sea, no es nada imposible. exacto, exacto, sí, sí, sí. Así que bueno, ahí también para Noelia, para que también estemos atentos ahí a ver a dónde postulan, ¿sí? La idea siempre es animarse, prepararse, sí, a conciencia y animarse y hacer valer los conocimientos y las capacidades y las ganas que uno tiene, ¿no? Así que bueno, es cuestión también de eh, bueno, confiar en lo que uno sabe y en lo que es capaz de hacer. Bueno, les comento un poquito, entonces vamos a la presentación así de la materia, un poquito más formal. La idea es que vayamos teniendo estos encuentros así online los miércoles a las 4:30 hasta las 6, aproximadamente. Y el otro horario en la cuestión presencial es los días viernes, pero como les digo, nosotros lo vamos a dedicar a que ese tiempo, digamos, sea el que ustedes tengan para ver el material del aula virtual, porque ahí también les subí algunos videos, les voy a ir subiendo o vamos a ir planteando los trabajos prácticos, digamos, que por ahí te van a quedar pendientes para que ustedes desarrollen hasta la semana siguiente. Entonces, disponen de ese tiempo adicional. O sea, solo encuentros los días miércoles. En caso que no podamos tener el día miércoles, como para no perder la semana, conectarnos el viernes un ratito. Vemos organizarnos de esa manera. Bueno, como les comenté así a grandes rasgos, lo que busca la materia es que ustedes conozcan los conceptos básicos de esta temática, cuáles son las fases del proceso, digamos, que lleva a lo que se conoce como la extracción de conocimiento a partir de datos, ¿sí? Es el nombre que tiene este procedimiento, este proceso, ¿sí? Conozcan entonces las principales técnicas, de los principales algoritmos y la lógica de esos algoritmos. Yo les voy a explicar, este, eh, digamos, el fundamento de qué cálculos hacen con los datos, el algoritmo, cómo trabaja, cómo procesa los datos el algoritmo. Para que ustedes después
sean capaces de identificar qué técnicas, qué métodos son apropiados para diferentes situaciones, ¿sí? Según qué es lo que yo quiera lograr con esos datos, o para qué quiero analizar los datos, con qué objetivo quiero analizar los datos, van a ver que hay distintos tipos de técnicas, ¿sí? Entonces, para que ustedes sepan, decir, bueno, a ver, esta herramienta, ¿cuándo me es útil esta herramienta? O si yo tengo este problema, tengo que hacer la predicción de la cantidad de personas que van a venir a un negocio, entonces ver qué técnicas serían las que tendría que utilizar. Porque no hay un algoritmo que sirva para todo, ¿sí? Sino que hay algoritmos que sirven para algunas determinadas situaciones bien puntuales, que son las que vamos a ir viendo, para que ustedes entonces después ya sepan distinguir, entonces, cuándo tengo que usar un martillo, o sea, cuándo, sí, tengo que usar un martillo y cuándo tengo que usar un destornillador, eso sería la idea. ¿Sí? Y bueno, lo otro que vamos a buscar es que ustedes hagan una práctica, o sea, no se quede solo en lo teórico, sino que tengamos alguna práctica. Y en este caso, anteriormente yo lo venía trabajando con un lenguaje de programación, ¿sí? Específico para el manejo de datos que se llama R, pero que bueno, ahora me parece, les voy a mostrar algo del código en R, pero también quiero que vean algunas herramientas que son visuales, ¿no? Este tema de la virtualidad creo que nos va a permitir utilizar algunas herramientas que son más simples y que nos enfocamos en el proceso más que en la codificación, ¿sí? Porque siempre aprender un lenguaje nuevo, codificar, lleva tiempo y por ahí uno lo que pierde de vista, digamos, que cuál era el objetivo de aprendizaje, que aprendan las técnicas, cómo aplicar las técnicas, ¿sí? No tanto de codificar. Después alguna noción, yo les voy a pasar el script, cómo se ejecuta, pero también quiero que veamos con herramientas visuales que ya paso a comentarles. Bueno, los ejes temáticos, así primero una introducción a la minería de datos, como proceso general de extracción de conocimiento, a qué se entiende por minería de datos. Después vamos a ya enfocarnos en lo que es el aprendizaje automatizado, ese machine learning, ¿sí? Una introducción general, vamos a hacer ahí, y después los otros dos ejes se especializan en los dos grandes tipos de aprendizaje automático que tenemos, que es el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, que eso es lo que les digo, sirve para hacer determinadas cosas en particular, esos dos tipos de aprendizaje. Entonces, aprender cuáles son las diferencias. Dentro de del aprendizaje supervisado tenemos muchos algoritmos y del aprendizaje no supervisado hay otras familias de algoritmos. Entonces, bueno, vamos a ir viendo esa parte. O sea que vamos a ver los algoritmos de Machine Learning, que son el corazón, digamos, de la minería de datos, son el motor de la minería de datos. Y para el Big Data también son el motor. Entonces, bueno, acá un listado, digamos, de cuáles son los temas así a ver, ¿sí? Ver en la unidad 1, digamos, de lo que es la minería de datos. También les he puesto videos cortitos, eso va a quedar para que lo vean, están en el aula virtual. Los videos ya les muestro. Los videos que hay que ver, ¿dónde está el aula virtual acá? Acá está. Entonces, van a estar las diapositivas de esta unidad y están videos cortitos, justamente de un curso que da el autor de uno de los libros que nosotros trabajamos, que es Hernández Horayo, ¿sí? Que es de España, y bueno, está el curso de él, en donde entonces yo les puse los videos de los temas donde explica lo que vamos a hablar nosotros, pero también dado, digamos, por el especialista en el cual nos guiamos, digamos, en la cuestión de la utilización del libro. Así que, bueno, eso para que vean en el aula virtual, eso va a quedar de tarea para no son videos largos estos, son videos de 6, 8 minutos, así que no se asusten, lo pueden ir viendo.
Entonces ahí les va a explicar muchos de los temas estos de la unidad 1, para que de nuevo, para que lo charlemos así como hicimos hoy, charlar y opinar, digamos, sobre lo que vimos, de lo que habló ahí. Ya ustedes ya van a tener una información previa y entonces ya hacemos un cierre entre todos, ya habiendo visto ese video. Vamos a trabajar un poquito con el esquema ese de aula invertida también, que no sé si con otras materias lo están trabajando, es un poco ustedes vayan viendo el material o algún material que yo les pase, ¿sí? Voy a tratar de que sea así video, porque es lo que uno, es más entretenido, digamos, estar leyendo un apunte, y después sí lo conversamos en clase, ¿no? Eso es lo que se conoce como el aula invertida. Después vamos a ir al aprendizaje automatizado, acá sí ya más conceptual y práctico, lo vamos a ir mostrando mucho con los ejemplos, digamos, el estilo mío de mostrar las cosas es así como vieron en ese webinar, digamos, ir planteándolo con ejemplos prácticos también, que sean cercanos, los podamos vivenciar, ¿sí? Así que bueno, en eso tratar de que sea entretenido y que sea útil para ustedes la materia. En cuanto a la bibliografía, bueno, ahí están los otros, los temas de cada uno de los ejes, pero no sé si tiene mucho sentido. Ahora no representa nada, digamos, para ustedes estos nombres. Seguramente no han escuchado mucho hablar así puntual de los algoritmos. Sí, seguramente han escuchado de Machine Learning, inteligencia artificial, minería de datos, pero ahora nosotros vamos a ir más al interior de estos conceptos, ¿sí? Viendo en detalle. Lo que les quería comentar es en cuanto a la bibliografía que utilizo para el dictado de la materia en la que me baso, digamos, si bien voy tomando algunas cosas, no es que siga un libro de principio a fin, y aparte los libros a veces no están tan accesibles, cómo está planteado el tema, no está tan accesible para alguien que recién empieza, ¿sí? Así que bueno, en eso yo lo que hago es, de estos libros, tomo material, tomo conceptos, ideas, y voy preparando las diapositivas y vamos generando la clase para cada tema, ¿sí? Lo que sí yo les voy a poner, porque ahora recientemente conseguí en PDF, porque yo lo tengo en formato impreso, es este libro de introducción a la minería de datos, que es de Hernández Horayo, que es el que les digo que es el que, de los videos que están en el aula virtual. Ese libro es del 2006, 2007, un libro un poquito antiguo ya, pero explica a grandes rasgos, está en español, la ventaja que tiene es que está en español y explica a grandes rasgos los conceptos. A veces en algunos no me gustan en algunas partes porque es como que no va muy a la profundidad, da una definición así muy genérica, muy cortita, ¿sí? Pero bueno, es como les digo, un libro de los más accesibles para entenderlo, por cómo están explicadas las cosas, y está en español. No hay mucha bibliografía en español del tema, sino que prácticamente el 99,9% está en inglés, ¿sí? Y bueno, hay estos libros más algunos más que van surgiendo y los voy incorporando, voy encontrando, digamos, y los voy incorporando porque están buenos los ejemplos, está buena la gráfica, ¿sí? O para hacer el ejercicio que plantea en ese libro. Así que bueno, eso yo de lo que tenga le subo al aula virtual, como para que ustedes, si quieren, o les paso el link de un Drive, para que lo puedan descargar de ahí al libro que les parezca, si quieren así ir en profundidad, pero como les digo, si no, vamos a ir trabajándolo a lo largo del curso, con los temas que veamos. Y esto era lo último que les quería plantear por hoy, para que vayan descargando, digamos, el software que vamos a utilizar, ¿sí? Bueno, como les decía, en general la materia yo siempre lo que hice, bueno, acá les comento qué es lo que se usa, digamos, para la minería de datos, es
un lenguaje que se llama R, ¿sí? Es parecido a MATLAB, si alguna vez han usado MATLAB. Es un software, nació como un software de análisis estadístico de datos, pero tiene muchas librerías de lo que es Machine Learning, que es lo que se usa para minería de datos, ¿sí? Después está como herramienta también, como lenguaje para poder trabajar con estos algoritmos, Python, y en particular ahí por lo menos un par de librerías que sé que incorporan los algoritmos, ¿no? Está la scikit-learn, por ahí la más famosa, digamos, pero después hay otra librería que ahora no me acuerdo el nombre, porque bueno, Python no lo trabajo yo a Python, digamos, como lenguaje, ni necesariamente trabajé con R para el análisis de datos. Lo mismo que se puede hacer en R, se puede hacer en Python, pero bueno, implica el codificar, el usar algunas librerías, el manejar, digamos, ese lenguaje. Entonces, como les decía, las alternativas que vamos a utilizar son también, además de R, que vamos a ver para correr algo de código, para que ustedes tengan la experiencia de cómo se corre código en R. Después Python, por lo que he visto, es muy parecido en la forma de trabajo, digamos. Tenemos dos software que se llaman Orange y Nine. Creo que vamos a decantar por Orange. Estaba viendo que Orange lo podemos llegar a utilizar mejor. Esta es otra herramienta que se llama Weka, que es una herramienta de la Universidad de Nueva Zelanda, pero como que se ha quedado un poco en el tiempo, digamos, una herramienta ya de algunos años, y se ha quedado un poco en el tiempo. Es más complejo porque hasta el formato de archivo que utilizan para leer los datos, había que formatearlo específicamente para eso. Entonces, creo que por ahora Weka no, nos quedaremos con Orange o Nine, que son programas que se descargan, ¿sí? Eso ya les muestro ahí para que vayan descargando. Orange Nine, R también lo podemos usar con un entorno que se llama RStudio, y después hay los servicios en la nube, tanto de Amazon como de Microsoft o como de IBM, tienen también una parte que es de Machine Learning, ¿no? Yo la que pude usar de manera gratuita, digamos, es que ya también otra clase trabajamos con esto para que lo vean, es Azure. Azure Machine Learning, justo la parte de Azure Machine Learning, por lo menos hasta el año pasado, estaba liberado, digamos, de manera gratuita esa parte. No todo Azure, porque Azure sería como AWS, digamos, todo la nube completa, con muchos servicios, pero la parte de Machine Learning la tenía liberada. Estaba medio pobre de algoritmos, no tenía todos los algoritmos como para probar, pero un par de algoritmos como para que veamos cómo funciona, que básicamente es arrastrando, ¿no? Arrastramos bloques para leer datos, bloques para analizar datos, o sea, no tenemos que codificar, sino que vamos arrastrando distintos iconos, digamos, y vamos armando todo el proceso de análisis de datos. Entonces, les quería mostrar, entonces, para que vayan descargando, yo acá justo descargué, bueno, si no, busquen así Orange Data Mining, así tienen que buscar Orange Data Mining. Bueno, el primero que les aparece, Orange Data Mining, y bueno, acá a ver, sigue la llamada, se corta, no, ahí está. Bueno, acá tienen que ir a la descarga, por supuesto, a la descarga. Son 400 y tantos megas, lo estuve descargando hoy, ¿sí? A mí se me tildó, parece acá en la vena. Se me tildó justo. Espera. A ver si resucita esto. Si no, bueno, buscan Orange Data Mining, ¿sí? Y después, el otro que pueden ir, no, se me está tildando esto, es R. A R lo buscan como RCRAM. RCRAM, pongan así.
Este es el lenguaje. Este sería el link. RCRAN. Descargan la última versión para el sistema operativo que tengan. ¿Sí? Acá entonces, por este caso, yo descargo para Windows. ¿Sí? Entonces, descargan ese. Le dan... acá, hay que descargar en este, R base. ¿Sí? Esta es la versión base. Porque el otro es si lo tengo que compilar o es ¿sí? Entonces ya directamente el R base, ese es el que descarga. ¿Sí? Entonces acá le da cuántos megas es y lo descarga. Ese. O sea que van a descargar Orange, van a descargar RCRAN y van a buscar también para descargar una interfaz gráfica que se llama RStudio. También es gratuita, creo que sirve hasta para otros lenguajes también. RStudio, también es open source, ¿sí? Lo pueden descargar. Esto lo que va a hacer es dar una interfaz un poquito más amigable que la de R, porque el R así puro, digamos, es como si fuera modo terminal. ¿Sí? Nos va a aparecer una pantalla donde tenemos que escribir el script y después ejecutar. Es un lenguaje interpretado, no se compila, pero bueno, estamos como en modo terminal bastante y no colorean las instrucciones, nada. Entonces, encima de R ponemos RStudio. Van acá entonces a download también. Y ponemos RStudio, nos va a poner una interfaz un poquito más agradable para que lo podamos ya se me está tildando la máquina. No sé si sigo en la videollamada o me colgué. Sí, al menos yo lo sigo escuchando. Ah, ¿la imagen está frisada o no? Sí, la imagen sí, pero Ah, el bueno. sonido va bien. Bueno, el audio va bien. Y cuando comparto pantalla, ¿están viendo bien la pantalla? Sí, Bueno, entonces es eso. Bajen Orange, bajen RCRAN, acá el base, y bajen RStudio. ¿Sí? Bueno, Orange, si lo descargan, ya lo pueden instalar. Lo instalan en la máquina ya directamente a Orange. Y R, primero tienen que instalar R. Primero instalen R, o sea, después que se descargue este ejecutable, en este hacen clic y lo empiezan a instalar. Bueno, esto ustedes ya lo tienen más que dominado. Y después, yo no lo instalo acá porque ya tengo una versión anterior, no quiero que me hagan lío. Y después instalan sobre eso el RStudio, que acá está. ¿Ven? Descargan que es el free, el RStudio para escritorio, que es free, ¿sí? O sea, primero instalen el R y después recién instalen RStudio, porque RStudio necesita ya tener, que esté preinstalado, digamos, el R para poder levantarlo. Y con eso vamos a ir haciendo el Azure que les decía, ese es web, directamente ese no se instala nada, ¿sí? Así que bueno, vamos a tratar de ir haciendo las prácticas con esto. No creo que la semana que viene ya empecemos con la práctica, porque como que la unidad, la siguiente clase es todavía medio teórica, no creo que vayamos a, a ver todavía parte práctica en concreto. Pero sí capaz que abrimos el software y vamos haciendo conociéndolo, digamos, a ver qué es lo que, qué opciones ofrece. Ah, lo que les iba a decir, con lo de Orange, que está muy bueno, es el tema de que tiene tutoriales de YouTube que están subtitulados, ¿sí? Entonces acá, bueno, ustedes ahí no escuchan el audio porque no compartí pestaña, pero ven que tiene el subtítulo en español. Entonces, creo que de ahí nos vamos a ir, nos va a ser una buena guía, esto, ¿ves? Ahí está en el orden de todo la secuencia para las distintas cosas que queramos hacer. Entonces lo vamos a ir, ¿ves? Camins, que por ejemplo es uno de los algoritmos que tenemos que ver en el programa.
la materia, vamos a ir viendo, o sea, esto también inclusive les pongo el link en el aula virtual para que vayan viendo el tutorial de cada uno de los temas, digamos, cómo se hace en Orange, ¿sí? Así que bueno, bueno, ya pusimos en marcha la materia, ya habíamos visto habían visto ustedes ese webinar, y con la charla que tuvimos hoy, creo que, bueno, aclara un poquito el qué y el para qué vamos a ver todas estas cosas en esta materia. Y bueno, como para que le vayan perdiendo el miedo a qué herramienta vamos a usar y cómo vamos a trabajar, ¿sí? Como les decía, así con estas videollamadas, más lo que tengan en el aula virtual, más la parte práctica que podemos hacer acá en clase, en esta videollamada, y algún ejercicio que ustedes puedan hacer también por su cuenta, ¿sí? Lo que no hablamos es el tema ese de las evaluaciones. Les comento cómo funciona, digamos, generalmente no es que se toman parciales, ¿sí? Sino que lo trabajamos más a modo de taller, esto es decir, bueno, a ver, si ustedes trabajan, me comparten pantalla, y estoy viendo que están haciendo o sea, lo que me interesa es que sepan hacer las cosas, ¿sí? Después sí, quizás alguna cuestión como parcial, si ustedes quieren llamarle a algunas cuestiones conceptuales, porque hay algunas unidades, digamos, que no hay mucha práctica, sino más bien de conceptos, como hacer las primeras, la primera y la segunda. Entonces sí, hay algunas preguntas, pero si estamos haciendo la virtualidad, que sean de opción múltiple y ustedes marquen ahí la respuesta correcta, digamos, en cuanto al concepto. Pero la idea no es que tomar un parcial para desaprobarlo, sino que va a ser todas cosas que vayamos hablando en clase. La idea es después chequear a ver si realmente quedó bien comprendido el concepto, pero lo que interesa es eso, como les digo, que lo planteemos en clase el concepto, lo veamos, y después, bueno, una pregunta simple como para decir, a ver si fue bien comprendido o no. Con eso, digamos, ya después, con todo ese trabajo, digamos, si ustedes hacen las actividades prácticas que vayamos realizando, digamos, al final sería solamente inscribirse en la materia para que les firme la libreta, digamos, con una nota así promediando su desempeño a lo largo del cuatrimestre. O sea que tampoco habría como un examen final que tengan que ir y dar así teoría, sino que lo vamos a trabajar a todo el aspecto, digamos, de la evaluación ya durante el cursado mismo, ¿sí? Así que, bueno, eso implica que, bueno, un compromiso que vayamos trabajando semana a semana, ¿sí? Así que, bueno, esa es la propuesta. Okay. Bueno, no sé si hay alguna pregunta o alguna cosa que quieran acotar. Por mi parte, por lo menos no. Bueno. No, profe. Bueno. Entonces, quedamos para vean los videos esos que están entonces en el aula virtual, los de la unidad 1 que les dije. Acá, estos Sí. 3 videos, ¿sí? Así, cosa que ya desarrollemos esta unidad, la clase que viene, ¿sí? En base a lo que ustedes ya hayan visto y conversamos y avanzamos. Buenísimo, profe. Bueno, que anden bien, cuídense y buena semana. Bueno, gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe. La clase del miércoles va a ser con el mismo link que ya nos mandó, ¿verdad? Ya con el mismo link lo armé, Bien. sí, para que sea ese Bueno, mismo link. Listo. Bueno, bien, gracias, buena profe. observación. Bueno, chao, hasta luego. Hasta luego. Chao, hasta luego, que anden bien.